Soy Luis y hoy les voy a hablar sobre la difusión en soluciones sólidas sustitucionales y las difusiones intersticiales. Para comenzar, vamos a hablar sobre las soluciones perfectas. Para comenzar, se necesita una reacción entre dos átomos. En este caso, vamos a tomar uno de clase A y otro de clase B. Para garantizar que una solución sea perfecta, debemos tener en cuenta que ellos no deben tener tendencia a que los átomos se agrupen o se vayan por atracción a otros átomos. También tenemos que tener algo presente que su energía libre por mol se expresa como la suma de la energía libre de moles del átomo de A más los moles de átomos de B menos la disminución de la energía libre debido a la entropía asociada con la mezcla de los átomos de A y B. Bueno, esta expresión matematizada, vamos a la parte inferior, donde F de A es la energía libre por mol de A puro, F de B es la energía libre por mol de B puro, de la temperatura absoluta y el diferencial de la variación, esa sería la entropía del mezclado. Ahora vamos a hablar sobre las soluciones imperfectas. Para partir debemos siempre tener en cuenta que tanto soluciones líquidas como sólidas no son del todo perfectas porque los átomos siempre tienen tendencia a irse por de su propia clase o por atracción a la clase opuesta. Si en caso este ocurriese, el cambio de energía libre es menor que el esperado de una solución perfecta. La expresión del cambio de energía libre molar no es la misma, pero para no perder la aislación de todo el proceso y la formulación de las ecuaciones, se le agrega la variable A que significa actividad y así podemos expresarlo la variación de la energía libre molar para A como para el átomo de clase B y la energía libre molar para ella como la R constante que es un valor constante universal, la temperatura absoluta, logaritmo natural de la actividad de A y análogamente lo mismo para la variación de la energía libre molar para B, el R por T, logaritmo natural. Lo único que cambia sería la actividad en B. Ahora, las actividades de los componentes de una solución son indicadores útiles de la extensión a la cual una solución se desvía de la solución perfecta. Tenemos que tener en cuenta, la solución perfecta son las diagonales exactas, mientras cuando y las actividades son estas pequeñas desviaciones hacia abajo y hacia arriba presentes, desviación en B, desviación en A, por ejemplo. Bueno, esto es porque unos están arriba y otros están abajo. ¿Y qué significa? Significa que los que están arriba significa que la atracción entre los átomos de la misma clase es mayor que la atracción entre los átomos distintos y que presenta una menor disminución de la energía libre, como que es prácticamente como si formáramos una solución perfecta, casi no hay mucha variación. Y eso es positivo como acá en la composición A y se representa hacia arriba. Bueno, la composición B es caso contrario. Se atraen con mayor fuerza los átomos distintos que los de su misma clase. Por tanto, la desviación va a ser negativa hacia abajo. La difusión es una solución perfecta. Para comenzar, debemos considerar una solución sólida compuesta que tiene que tener dos átomos, o en este caso átomo A y un átomo B. Ahora, nosotros debemos escoger, nos da la facilidad de escoger arbitrariamente de un soluto y un solvente. En este caso, el A es nuestro soluto y el B es el solvente. Y consideramos que es una solución perfecta, lo que significa que no hay una interacción entre el átomo de soluto y de solvente y que le podemos decir que los dos actúan como una forma única de una sola especie química en el interior del cristal. Hubo unos avances tecnológicos, estudios que demostraron que los átomos en los metales cúbicos centrados en la cara y cúbicos centrados en el cuerpo y probablemente también los metales hexagonales
se mueven en red cristalina como resultado del movimiento de los lugares vacantes. O sea, uno se mueve, queda un hueco, se mueve el otro, uno se mueve un hueco y uno así sucesivamente. Uno así, supongamos que el salto sea al azar, lo cual significa que hay probabilidades para todos de caer en un lugar, es la misma probabilidad para cada uno de los átomos. Bueno, basándonos en esto, encontramos que acá hay un pequeño ejemplo donde nos presentan una barra cristalina cúbica donde los átomos de a lo largo, hay una variación de los átomos de a lo largo de su longitud, pero en su área transversal es todo homogéneo. Es tanto para todos los átomos, todo homogéneo, tanto en el plano X como X, Y, en el área transversal. Bueno, acá aparece lo que se llama la gradiente de la concentración macroscópica, que nos da a entender que se aplica en una escala atómica de manera que la diferencia de la composición entre dos planos atómicos transversales adyacentes, que se nota como el de A de X. Continuando, tenemos que si nos notamos aquí en la imagen de la derecha, tenemos átomos X, átomos negritos, y acá hay una distancia A. Esa distancia A se le llama como, se le conoce en este caso como el espacio reticular. Ahora, teniendo en cuenta ya lo mencionado anteriormente, en un tiempo medido permanentemente a cada átomo del lugar de la red, su frecuencia sería de átomos que saltan de red en red uno sobre el tiempo. Pero hay que recordar que es una red cúbica simple, por tanto va a tener seis direcciones distintas. El cambio de átomo A entre dos planos atómicos transversales como lo son el X y el Y, que en el plano, acá se puede apreciar el plano X y Y, como tiene seis direcciones, entonces la relación de salto de un átomo A desde el plano X al plano Y va a ser un sexto sobre el tiempo. Bueno, acá también logramos en una ecuación matematizar lo que ya estamos mencionando, donde representa el flujo de los átomos del soluto desde el plano X y Y, o sea, los átomos que pasan de X y Y en el salto, que va a ser ah, que también entra acá un sexto por la relación, porque como es cúbico, es una red cúbica simple, tiene seis espacios, seis direcciones, y por tanto tiene seis espacios por ocupar. Y el tiempo, que es el tiempo promedio de permanencia de un átomo soluto en un lugar reticular. O sea, a un espacio A, es el tiempo que va a quedar ahí hasta llegar a ese pequeño A. Metemos el número de átomos de A por volumen unitario, el área de la sección transversal de la probeta y la constante reticular que hemos mencionado, que es este pequeño espacio que existe entre cada átomo antes del salto. Con lo visto previamente, vamos a matematizar algunas partes de lo ya anterior visto en la gráfica, como la concentración de átomos de A en el plano Y. Puedes ver como el número de moles de A respecto en el plano Y va a ser igual al número de moles de A más la actividad. Esto de acá, la parte última, lo hemos visto anteriormente, que lo hemos llamado el gradiente de concentración macroscópica. Siguiendo eso, vamos a ver donde n de A es la constelación del plano de X, como había mencionado, y A es la constante reticular entre el plano X y Y. Ahora, si nosotros queremos hallar la velocidad con lo que se mueven los átomos de desde el plano X del plano Y al plano X, ¿por qué? Porque hemos dicho que hay un salto, ese salto va a ser un sexto por el tiempo, que es su frecuencia, un sexto, ¿por qué? Porque como es una red cúbica simple, va a haber seis direcciones posibles a donde puede ir el átomo y va a quedar seis espacios. Entonces, se puede poner como esto representaría el flujo de los átomos de X, de Y, desde el plano Y al plano X, debido a que el flujo de los átomos del absoluto desde la derecha hacia la izquierda no es el mismo de la izquierda hacia la derecha.
Por tanto, bajo esa necesidad se hubo la finalidad o tener en cuenta crear un flujo neto, el cual lo vamos a representar de la siguiente manera. El flujo neto como cota negativo, el A que es la constante reticular al cuadrado, el área transversal, como de Chevreul parte. Un sexto, ¿por qué? Porque el red cúbica, 6 espacios, por el tiempo, que sería su frecuencia, y por el gradiente macroscópico. Bueno, notamos que el flujo de los átomos de A es negativo con el gradiente de concentración es positivo. Bueno, esto en realidad es para una solución perfecta, pero si en caso queremos modificar, también tenemos que hacer una pequeña sustitución donde aparece el término de difusividad, que no vendría a ser nada más que el, la distancia reticular sobre el 6 por el tiempo. Este término de acá se lo va a reemplazar por la D, que es la difusividad. Continuando, tenemos acá, y hablando de la difusividad en sí, hay alguna tabla donde tenemos los gases binarios de oxígeno e hidrógeno. Esto es debido a que su diferencia molar es de 16 a 1. Hay una gran diferencia en su velocidad aritmética, que sería de 4 a 1, que gana el oxígeno de 4 a 1 al hidrógeno. Bueno, la difusividad, como ya hemos mencionado, que se representa con la letra D, cambia en menos de un 5% cuando la fracción atómica N1 sobre N1 más 2 cambia de 0.25 a 0.75. Cuando las masas de las moléculas sean más estrechas e iguales, la variación de la difusividad de la composición va a ser más pequeña. Entre más estrecho esté esa distancia A, como ya hemos mencionado, que sería A al cuadrado sobre 6t, esa distancia pequeña va a ser más chiquita, que va a ser a la vista de nosotros despreciable. Bueno, la difusividad en sólidos líquidos, en soluciones líquidas como sólidas, raramente no es muy común para que sean constantes. Bueno, acá está la tabla de la que les hablé, la variación de la difusividad con la composición de una solución binaria de oxígeno e hidrógeno. Acá hay unos valores y acá gráficamente lo representamos en concentración de oro con platino, paladio y níquel. Vemos que más difusividad tiene el níquel con respecto al paladio y al platino. Continuamos con el efecto Krinkendall. Nos da que hay una solución sólida binaria, cada una con dos fases atómicas, como puede ver, y con la facilidad que puede moverse a velocidades distintas. Visto tridimensionalmente, un bloque metálico formado al formar dos metales unidos con composición distinta, en el centro se incorporó cierto número de alambres finos y un par difusor, los cuales sirven para señalar con lo que se va a estudiar el proceso de difusión. Acá vemos claramente dos metales, el A y el metal B, soldadura y unido a alambres. Esto se llama un par difusor de Kirkendall. Bueno, ahora un pequeño análisis. Supongamos que los metales separados por el plano de soldadura eran originalmente puro, metal A puro y metal B puro. En el lado derecho el lado derecho de la soldadura está el metal A, el lado izquierdo el metal B. Es necesario calentar a una temperatura cerca al punto de fusión de los metales y mantener esa temperatura un tiempo relativamente largo. La difusión de los sólidos es mucho más lenta que el de los líquidos o los gases. Después de enfriar la probeta a temperatura ambiente, se coloca en un torno y se le quita la barra de capas delgadas paralelas que es causada por la soldadura, entonces se analiza químicamente capa por capa. Ese proceso isotérmico que acabo de mencionar también puede ser conocido como el recocido. Bueno, continuando, vamos a ver ahora lo que es un poco más adentro, lo que acabo de mencionar. Tenemos ahora una comparación A y B. El resultado interesante se obtuvo que con ellos fue el alambre se movieron durante un proceso de discusión. Bueno, ahora la figura se muestra la naturaleza del movimiento. La parte superior representa
al par difusor antes del tratamiento isotérmico y la inferior la misma barra después de que haya ocurrido la difusión. La primera barra representa la primera foto como habíamos visto, el ala, pero esta en otra vista, el metal A, el metal B puro, la línea de soldadura y los alambres. Ahora, posterior a ello, mira lo que pasa, hay una pequeña desviación, hay un X, hay un X el cual hace que se mueva, acá lo vamos a mencionar. Los alambres se han movido a la derecha a través de una distancia X, lo cual es pequeña pero perfectamente medible. Y para esta zona donde se colocó los marcadores en la soldadura entre dos metales diferentes, se ha encontrado que la distancia varía según la raíz cuadrada del tiempo durante el cual se mantuvo la probeta a la temperatura de la difusión. Bueno, entrando un poco más, acá este modelo hemos visto anteriormente, el modelo B, el modelo A, al medio, esto es antes de que se haga el tratamiento de recocido y la difusión. Y notamos claramente que aquí, como nos menciona, hay un X el cual va de la posición inicial del alambre, haciendo una comparación de A y B, se mueve a la derecha un porcentaje X y lo que hace es que sea una curva de penetración, ¿no? O sea que acá parte de A se va a ir a B, parte de B se va a mezclar con A. Y así eso nos trata de entender este par de difusores. Adicional a lo ya mencionado, también existe un movimiento cooperativo de átomos concebible como un poco más sencillo, que es el intercambio directo, que de dos átomos adyacentes salten pasando del uno al otro, intercambiando posiciones. Pero esto tiene una desventaja, ya que esto provoca que se requiera más energía que al hacer el salto de hueco, un salto aleatorio al azar de hueco a otro hueco, de hueco a otro hueco. Esa sería una de sus desventajas. Que la energía requerida para hacer el intercambio directo es más grande que la requerida para hacer el salto de átomo de un lugar vacante. Pero también existe otro mecanismo. Lo que mencionaba inicialmente se puede apreciar acá en la primera imagen superior. El mecanismo por difusión de intercambio directo son dos átomos que se encuentran adyacentes al uno del otro. Es un intercambio. Ahora, pero existe otro, que es el mecanismo del anillo de Zener. Se supone que las vibraciones térmicas son suficientes para causar ciertos números, cierta cantidad de átomos, los cuales forman un anillo natural, que son un cristal, salten simultáneamente y un sincronismo, tal que el átomo de anillo avance los cuatro a la vez, o sea, los átomos, hacer el círculo, las vibraciones hacen que se mueva, esos que están unidos en el círculo se muevan juntos. Bueno, acá se representa mejor la imagen, el mecanismo del anillo de Zener por difusión. Representa un anillo, cuatro átomos y un círculo que va girando de acuerdo a las vibraciones que se realizan al, al material, a los átomos. El mecanismo bueno, hablando del mecanismo lugares vacantes, es correcto para las difusiones de los metales cúbicos, descentrado en caras. El cual el método es el que requiere menos energía térmica para activarlo, ¿no? Pero en el efecto Kirkendall, la difusión por un mecanismo de anillo puede requerir menos energía térmica que la difusión por algunos vacantes. Esta es una pequeña comparación. Nos menciona que esto da semejanza a algo más lógico porque las vibraciones son causadas de manera natural y eso requiere menos energía que al hacer el proceso isotérmico de recocido, calentar, luego dejar enfriar a la temperatura y luego ponerlo en el ambiente, requiere más energía obviamente, pero al estar unidos, al recibir las vibraciones que son naturales, no, esa es una ventaja más de los anillos de Zener. Bueno, continuando. Tenemos la porosidad, el término de porosidad. Él es un fenómeno que cuando dos formas atómicas en difusión se mueven a velocidad distinta durante la difusión,
y esta directamente está conectada al movimiento de lugares vacantes asociados con la disposición de los metales. Se observó que la frecuencia que en la región de la zona de difusión, en donde hay flujo de masa, se forman huecos, que como cada vez que un átomo hace un salto se mueve una vacante en otra en direcciones opuestas, un flujo desigual de estos dos tipos de átomos debe resultar un flujo equivalente a los lugares de los vacantes en direcciones inversas al flujo de los átomos. ¿Esto qué quiere decir? Que los átomos hacer el salto se van de un lugar a otro, pero al momento, eso tiene un flujo, pero al momento hay otra intersección que se van así. Luego va a haber una cruzada, el cual esos átomos tienen masa, y cual esa masa con la velocidad van a haber pequeñas aberturas, lo cual va a provocar son los poros. Como acá dice que se forman los huecos como resultado de las corrientes de los lugares vacantes. Generalmente eso por nucleaciones heterogéneas significa que había residuos ahí que no se han limpiado correctamente. Y en la imagen se puede apreciar que a compresión no pasa nada porque están todos unidos, pero cuando es a tensión, significa que un átomo está así como una tela de coser y se va tensionando y se va a crear una pequeña abertura, lo que son los huecos que ya mencionamos. La, Se puede apreciar aquí el lado de níquel, el lado del cobre y los pequeños poros en el lado de tensión, y de compresión no se efecta este fenómeno. Se nos presentan las ecuaciones de Därken. Bueno, ya hemos estudiado lo que es el efecto de Kierkegaard, pero a consecuencia de esto se muestra que un par difusor compuesto de dos metales, los átomos de los compuestos se mueven a velocidades distintas y el flujo de los átomos a través de la sección transversal definida por marcadores no es el mismo para ambas formas atómicas. Por tanto, es lógico que pensemos si hay dos velocidades distintas, si hay dos flujos distintos, debe de haber dos difusibilidades para el átomo A, para el átomo B, que se les va a conocer como difusibilidades intrínsecas y son función de la compensación. Bueno, acá vamos en las ecuaciones para el flujo neto de A y el flujo neto de B. Tenemos aquí la difusividad tanto para el átomo de A como para el átomo de B, el área transversal, y esto de acá es la derivada de los números de átomos de A por unidad de volumen, en función de cuánto es la distancia que se llega a estirar. Siguiendo, vamos a analizar esta pequeña imagen donde nos presentan una zona de la difusión, los marcadores. Acá obviamente nos presentan lo que son los alambres y tenemos marcadores en un tiempo t y un tiempo t delta de t. En el tiempo t representa a una distancia x y la otra a una distancia x'. Bueno, tenemos la distancia y tenemos el tiempo, podemos hallar la velocidad de los marcadores de Kierkegaard bajo la siguiente ecuación: velocidad, la distancia menos distancia x' va a ser sobre la derivada del tiempo. Eso sería la inmensidad de manera mecanizada, se podría decir. Luego, la velocidad del marcador es igual a la magnitud, pero opuesta a la dirección del volumen de la materia del flujo de los marcadores. Bueno, en la siguiente expresión te presentamos la velocidad menos el volumen sobre segundo por 1 sobre el área. Bajo esto, lo que habíamos mencionado, el flujo neto de las ecuaciones ya encontradas de todas las sustancias sería la suma del flujo neto A más el flujo neto B, lo cual esto de acá se representa aquí. Al hallar la suma encontramos lo siguiente, pero si nosotros queremos algo más general de encontrar la velocidad de estos componentes, lo encontramos con la velocidad de acá, que tenemos ya la velocidad en función de las dos difusividades intrínsecas, tanto de A y de B, y bajo también los valores de la derivada de los números de moles de A con respecto al tiempo, a cuánto tiempo, al tiempo, perdón, a la distancia de qué distancia han cursado para llegar al otro extremo, sobre los números de moles que está expresado de la siguiente manera. Bueno, siguiendo.
Hay que recordar que la suma de números de moles de A más el número de moles de B es constante, entonces lo podemos expresar la velocidad de la siguiente manera, algo más simplificado, como la diferencia de las difusividades intrínsecas de A menos B por la diferencial del número de moles de A sobre diferencial de X. Bueno, esto nos da una relación de las dos fusibilidades intrínsecas, la velocidad de los marcadores y el gradiente de concentración. Este valor ya lo hemos encontrado al inicio de la exposición, que es el gradiente de concentración de un cubo, de un, de un cubo cristal, que donde la sección varía a lo largo de su longitud y es igual transversalmente. Luego también nos presentamos las ecuaciones de la segunda ley de Fick. Esta ecuación está basada experimentalmente en la difusión isotérmica. Se han derivado soluciones de estas ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en condiciones halladas muchos tipos de difusión. No, tenemos aquí todo ese valor de la difusividad. La finalidad es encontrar la difusividad de una relación con el número de moles. Y aquí hemos encontrado haciendo la segunda derivada de esta ecuación denotada. La ecuación diferencial del segundo orden obtenido anteriormente, ahora vamos a encontrar su solución en esta ecuación para un par de difusores consistiendo originalmente de dos relaciones de los elementos A y B. Bueno, aquí presente tenemos en primera instancia la composición o fracción atómica a una distancia X en centímetros de la intercar de la soldadura, el tiempo que está medido en segundos, la difusibilidad, y aparece un nuevo término que es el error, que es el FER X sobre todo raíz cuadrada de la difusividad por el tiempo. Aquí hacemos una pequeña comparación donde la composición o fracción atómica de A medida respecto de A1 de A2 eh, va a variar siempre y cuando el X, o sea, partiendo de nuestro punto de referencia, sea mayor que cero y menor que infinito, y mayor que menos infinito y menor que cero. La única diferencia que es acá en el cambio de los signos. Primero, cuando es entre cero e infinito es positivo, y entre menos infinito hasta cero es negativo. Bueno, para el cálculo del error del FER x sobre 2 raíz cuadrada de la difusibilidad por el tiempo sería muy complicado, ya que son varios pasos y tendríamos que hacer cálculo uno, de 2, de 3, pero ya hay una tabla con los valores más representativos, como se puede ver en la tabla 2, con lo de la función del error para un y0, y sub 2.0.2, 1, hasta 3 tenemos que ya están calculados. Ahora, esto llevado al ámbito de la penetración, cómo se expresa la función del error con la composición. Esta curva de penetración teórica obtiene cuando la gráfica de Firk, como una función de la variable de error, se mantiene a temperatura fija durante un tiempo t. Usando la fórmula por ejemplo, que era para de menos cero, menos de infinito hasta cero, como negativo en esta zona, estaríamos, claro, de menos negativo hasta el infinito. Bueno, va subiendo, 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 hasta que se va haciendo positivo. Pero aquí, justo en la mitad, parte y llegas a cero. Hasta este valor es el n de a de 2 menos el n de 1 sobre 2. Este también es conocido como el método de Gubre, que está basado en la valorización de la función del error en términos de composición de la probeta en un punto arbitrario. Entonces, con la ayuda de la tabla de la función de error se halla el argumento, y esto a su vez permite determinar los valores de difusibilidad. Toda la finalidad de hallar la difusibilidad, por ejemplo, acá reemplazar estos valores, vamos a encontrar, retrocediendo fórmulas, encontramos el valor de la difusibilidad en en este cálculo del error, al hacer la composición, encontrar la composición, porque nos van a dar la composición
de los números de moles de A2, del número de moles de A1, hacemos la diferencia y la variación, lo restamos, hacemos una composición, marcamos y vamos a tener un pequeño marcapasos, si nos damos cuenta, una subida, una subida, una subida, y vamos a coger justo en este punto, por ejemplo, que es cero. Cuando es cero, 0.2 es 0.022227. Pero este 0.27 para valer es este valor. Entonces, para evaluarlo para un tiempo que ya conocemos, y a una distancia que ya determinada en centímetros, sería sencillo hallar la difusibilidad usando las tablas que ya tenemos y la ecuación del error gracias al método de Google. De la misma manera, también tenemos otro método que es el método de Matano, que está basado en una solución de la segunda ley de Fick, propuesta originalmente por Boltzmann. Este método supone que la difusibilidad de una función de la concentración, la cual requiere la solución de la segunda ley de Fick, de la forma, esta forma ya la hemos encontrado que diferencial del número de moles de A respecto al tiempo, diferencial de X de la difusibilidad por el número de moles de A por el diferencial del número de moles de A. Este es el gradiente macroscópico. Si no recuerdan, esto está al inicio de las diapositivas, es de esa forma. Para la determinación de la difusibilidad empleando la integración de gráficas, ¿por qué? Porque en este caso, si va a haber una pequeña, esa curva. Este método trata que al momento que nosotros vamos a ver ese diferencial de X y genera esa curva de penetración, va a haber un área A y perdón, un área M y un área N y área M. Esta es la intercara de los marcadores, este es el intercara de Matano. Entonces, para allá hallamos con la integración, como son áreas y reglas sumatorias bajo la bajo la recta, ¿no? Bajo la curva en este caso. Sería la difusividad, sería 1/2 veces el tiempo, la diferencial de X, sobre diferencial del número de moles de A, que varía del número de moles de A en 2 al número de moles de A respecto a la distancia que va a variar de N de A. Bueno, acá se explicó la composición, bueno, esto acá está claro, como retrocediendo las diapositivas, esto se debe a que hay un desplazamiento al momento de que se alarga un proceso isotérmico, y esto es lo que genera, ¿no? Ahora, pero- ahora para mayor facilidad de nosotros, también existe una tabla el cual nos da las distancias desde la intercara de metano, pero nos dan en centímetros. Por ejemplo, tenemos la composición de un átomo, porcentaje de metal en A, tenemos el número de composiciones y tenemos la distancia de intercara del metano en centímetros. ¿Esto qué nos facilita? En la gráfica nos facilita. En la diapositiva anterior teníamos todo marcado esta área, pero acá ya tenemos marcada una sección específica. Nos damos cuenta, acá está la curva de penetración que le había mencionado al inicio. Acá está el plano de los marcadores y acá está la intercara, esta parte de la intercara del metano y esta pequeña curva generada nuevamente, este diagonal generada nuevamente, gracias a los datos que nos dan esta tabla. Y viendo una representación gráfica con un diagrama de dispersión, logramos ver la variación del coeficiente de interdifusión de acuerdo a las composiciones. Por cada composición va aumentando, ¿sí? Acá tiene un 100, acá tiene 99, acá tiene, por ejemplo, acá viendo la gráfica de cero comienza negativo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Esto significa que a más composición de número de moles, más es la difusividad del material. Tenemos la autodifusión en metales puros. Este estudio de autodifusión se investiga la difusión en un soluto consistente, en un isoto radioactivo, en un solvente que es un isoto no radioactivo del mismo metal. Ambas formas atómicas son idénticas, excepto por el pequeño diferencia
en que la masa entre los isótopos hay una pequeña variación y no son por eso lo que provoca bien una frecuencia vibratoria que es proporcional y recíproco de la raíz cuadrada de la masa y la frecuencia del salto de los lugares vacantes es proporcional a la frecuencia vibratoria. Como podemos ver en la primera ecuación de la derecha, es uno sobre R asterisco que representaría el isótopos radioactivos que va a ser igual a la raíz cuadrada de la relación entre las masas, la masa que está en el numerador, la masa normal, y la de abajo sería la radioactiva, por uno sobre eh, el, el salto del isótopo con los normales. Bueno, esto se ve acá, nos describe uno sobre R y uno sobre R, son las fracciones representativas de las fracciones de salto de los isótopos normales y las reactivas respectivamente, radioactivas respectivamente. Nos presenta también una relación autodifusión en un sistema simple cúbico. Si es simple cúbico, debemos recordar que hay 6 direcciones. La relación sería de 6 saltos. Y como es simple cúbico, habría habría multiplicar el A, que sería la constante de la red al cuadrado. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de acuerdo a su estructura. Para la estructura FCC, diversibilidad es al cuadrado, que sería la constante en este caso, sobre 12 por el salto del isótopo, un isótopo normal. Para una estructura BCC, la autodifusión sería el al cuadrado sobre 8, el salto del isótopo normal. Por lo general, esto se hace haciendo una ecuación general, sería la proporción de al cuadrado sobre el salto de isótopos normales. Ahora, la discusión a lo largo de los límites de grano y de las superficies libres. Hay que tener conocimiento que los movimientos atómicos en los sólidos no están limitados al interior de los cristales. Esto significa que no solo está en el interior, sino también está en la superficie y el exterior. Es bien conocido que el proceso de difusión ocurre también sobre la superficie de las probetas metálicas y en las regiones que lo forman los límites entre los cristales. Bajo evidencia se concluye que la discusión es más rápida a lo largo de los límites de grano que en el interior de los cristales y que las velocidades de difusión en la superficie libre son mayores que cual de las otras dos. Claro, esto acá es un poco lógico. Primero está la superficie, posteriormente los límites de grano son el proceso de nucleación, lo que cual hace una raya o por tratamiento isotérmico, y posteriormente ya está lo que son adentro de la estructura cristalina. En vista de la estructura progresiva más abierta que se encuentra en los límites de grano y sobre las superficies exteriores, esto está bastante razonable que ocurran los movimientos atómicos con mayor facilidad sobre la superficie metálica simples, libres con mayor dificultad en las regiones de límites y de menor facilidad de acceso, o sea, al interior de los cristales. Como ya expliqué, digamos que tenemos un metal, el primero a reaccionar, el primero que se va a notar en la superficie, luego como ya comenzó en superficie, se ve como a los límites de grano, que es por aquí, por aquí, por aquí, y hasta que llega al interior de superficie, que sería el tiempo final y por tanto la velocidad no a la de llegar hasta ese momento es más lenta con respecto a la de la superficie y del límite de grano. Ahora, una vez entendido cómo ese proceso y cómo van sufriendo la, la intervención, primero la superficie, límite de grano y por último la estructura interna, ahora vamos a ver qué es lo que pasa bajo estas circunstancias. Por ejemplo, para un par difusor compuesto de dos metales puros, tenemos el metal puro A y el metal puro B. Se supone que ambas mitades del par son policristalinas, pero por conveniencia, solo se indican los límites de grano sobre el lado derecho del par. Las flechas que cortan para representar el movimiento de los átomos de A dentro de la matriz de B. Estas flechas de acá estas flechas que van direccionados hacia la derecha representan
a que los átomos de A se están dirigiendo hacia B por dentro de la matriz de B. Y por ejemplo, acá menciona que también tenemos la estructura de B con los límites de grano. Ahora, el componente de difusión volumétrico representante por las líneas paralelas perpendiculares a la intercara de la soldadura, las demás líneas en movimiento atómico a lo largo de los límites. Esto, esto se refiere a que, por ejemplo, acá hay una intercara de la soldadura, pasa esto de acá, pasa esta zona, y cuando se encuentra con los límites de grano comienza a formar perpendiculares, paralelas, perpendiculares, paralelas, perpendiculares, paralelas con límites de grano en un diferencial de X. Esto hace que se combine los límites de granos y las difusiones de los límites de granos con las difusiones volumétricas. Esto explicado anteriormente, primero entre la superficie que sería esta zona, límites de grano comienza a reaccionar con las demás líneas en movimiento a lo largo de todos los límites, hasta que llega por fin al, a la zona cristalina. Por ejemplo, acá hemos evaluado para un diferencial de X que pasan por acá este paralelo perpendicular, paralela perpendicular, está escrita en la intercala de la soldadura. Continuando con la presentación de las diapositivas, acabamos de nuestro primer tema y entramos a nuestro segundo tema, que es la difusión intersticial. La difusión intersticial es básicamente más simple, puesto que no se requiere la presencia de lugares de vacantes para que se muevan los átomos de soluto. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ir descartando términos. Por ejemplo, necesitamos una red cúbica simple, necesitamos un sexto por el tiempo porque había 6 lugares de salto. Esos términos ya no lo vamos a tocar. Pero eso sí, vamos a tocar unos nuevos términos que van agregando en este tema, como por ejemplo el valor de P, que es el valor del número de los lugares intersticiales más cercanos, V, que es la frecuencia vibratoria de un átomo de soluto en un lugar intersticial, la diferencia de la energía libre por mol necesaria para que los átomos del soluto salten entre lugares intersticiales. Ahora encontramos la diversibilidad en alfa la relación, la amplitud al cuadrado, por el P que lo podemos hallar, los lugares, el número de lugares intersticiales más cercanos, y luego la frecuencia vibratoria, elevado al exponencial, el diferencial de la energía libre de moles sobre R menos R por T. Entonces, este, hay otra forma de expresarlo que es bajo un cambio de energía libre. Pero la variación de energía libre va a ser igual al Q, que en este caso quiere decir el trabajo asociado, la T, que es la temperatura absoluta, y una variación de S, que significa el cambio de entropía para la red. Esto es para llevar los átomos de salto al punto de caballete durante un salto entre posiciones intersticiales. Bueno, acá vamos a hacer ya no un salto de costado a costado, sino entre proporciones intersticiales. Basándonos en la misma idea, pero cambian los términos. En vez de un lugar o un poro o un sitio vacío, va a quedar es un sitio intersticial. Ahora también tenemos las mediciones de difusibilidad intersticiales. Se estudia especialmente cuando ocurre a temperaturas elevadas, pero investigaciones de la difusión intersticial, especialmente en los metales cúbicos centrados en el cuerpo, con una técnica que requiere temperaturas muy bajas, donde los métodos normales para estudiar este fenómeno no funcionan, ya que su velocidad es muy lenta. Esto es claro, porque al momento que la velocidad, el tiempo va enfriándose más, el espacio se va congelando y ya la velocidad de transporte, traspaso de átomos de ave ya no se va a poder, va a ser muy lenta. Para la diversibilidad va a ser igual a la diversibilidad sub cero, que es el coeficiente que es el factor de la frecuencia, Q, que es la energía de activación experimental de la difusión, R, en la componente universal, T, que sería la temperatura absoluta. En este caso tenemos que Q igual a QdM
y D sub 0 que es el factor de la frecuencia va a ser igual a alfa al cubo por el P que ya hemos encontrado anteriormente, V, el diferencial de la entropía de M sobre R. Es- pero la finalidad de esto es que esto puede ser calculado experimentalmente. Bajo esas condiciones se trató de resumir todo y no, porque en la ecuación anterior, si nos damos cuenta, tenemos muchos términos, alfa, PV, exponencial, calcular acá el potencial de la variación sobre R, otro exponencial. Acá obtenemos, separando los términos en variables, tenemos el 2. El Q, que es la energía de activación experimental para la difusión, igual al QdM. Y el de sub cero, que es el factor de frecuencia, que ahora está más resumido. Y los valores experimentales, porque el calor lo podemos encontrar, el A también lo podemos encontrar, que es la distancia, el P también lo podemos encontrar, la B, la frecuencia también lo podemos encontrar, la entalpía también se puede calcular experimentalmente, R, que es constante universal, y todo ya estaría calculado para poder ser reemplazado y hallar las difusibilidades intersticiales. Tenemos el efecto Snook, que esto se basa en un estudio intersticial por un método de fricción interna. Cuando los átomos intersticiales como el carbono o el nitrógeno toman posición, bien en los centros de los aristas del cubo o en el centro de las caras de las mismas. Tenemos la siguiente gráfica. ¿Qué podemos que rescatar de esta gráfica? Tenemos la divisibilidad en centímetros al cuadrado sobre segundo por 10 a la 5 y el porcentaje de carbono atómico. En este caso, si vemos entre más carbono se encuentre en la pieza o el compuesto, más diversibilidad va a tener. Hacemos acá una pequeña curva, experimenta, sube, 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 el cual nos proporciona aunque aún mayor cantidad de carbono, también puede ser de nitrógeno, toman más posición en la formación de átomos intersticiales. Tengo que tener en cuenta que son intersticiales, en la mayor cantidad de carbono el nitrógeno aumenta. ¿Por qué? Porque en el otro había uno que era nucleación heterogénea, donde no se necesitaba tanto eso de ahí. ¿Por qué? Porque como al ser heterogénea había una de esas cosas, había residuos, el nitrógeno podría ser uno de esos residuos. Al momento de hacer la nucleación, que ya no habría espacio para calcular el radio crítico, se va apretando los átomos y se usa menos energía, claro, pero queda más débil y con menos cantidad de núcleos creados. Bueno, continuando, tenemos que como el esfuerzo aplicado es pequeño, de manera que la deformación elástica es pequeña, el número de átomos del soluto en exceso eventualmente se encuentra en posiciones intersticiales, con ejes paralelos al eje del esfuerzo de tensión y directamente proporcional al esfuerzo. Bueno, aquí tenemos P, como ya hemos dicho, que es el número adicional de los átomos del soluto, posiciones preferentes, K es la constante de proporcionalidad, y ese N, que es el esfuerzo de tensión. Hay una relación directa, como podemos ver. Bueno, en el gráfico, acá tenemos una pequeña gráfica, tenemos una relación entre las deformaciones elásticas y anelástica. ¿Cuál es la diferencia que no produce transformación elástica y la otra anelástica? Significa que la elástica es cuando ya está en lo máximo, cuando un cuerpo está a tensión, se le estira, y ya llega a un punto donde ya el cuerpo reacciona y cede, ¿no? Pero llega a un punto donde hay un punto máximo, un quiebre. Ese es el punto crítico o una deflexión. Si pasa eso, pasarías al plástico y en el plástico ya se rompería el material, pero no, eso antes, todo ese proceso de espacio pequeño es el elástico que te permite alargar y tener un mejor mecanizado del material, de los compuestos, en este caso, de las zonas intersticiales. Pero que la anelástica es la misma atención, pero ellos logran recuperar su estructura inicial.
No es como a Structure Alloy, no es así tan inmediato con calor, pero sí toma su tiempo recuperar esa estructura. Pero eso ya es un poco beneficioso, porque en el momento que en el elástico ya no se puede recrear, si haces más es plástico, por tanto comienza a haber grietas y crear porosidades abruptas, el cual provocaría ruptura de tu material. Pero con tener una deformación, ah, procurarte una deformación anelástica proporciona que nosotros podemos regresar, claro, con un tiempo determinado, un poco largo, pero podemos regresar a las condiciones iniciales y poder hacer nuevamente el proceso. Es lo que acá se expresa. Acá elástica se va, a que llega a un máximo. Lo que si pasa este máximo es plástico. Luego, la elástica es como que llegas ahí y comienzas a bajar, a bajar, a bajar la deformación y, y junto a esto se convierte a una elástica porque regresó a su tiempo normal. Esto es, claro, es un prolongado tiempo. Si te das cuenta, el tiempo de acá para acá es mucho menor que el tiempo que te toma hasta llegar. Ahora tenemos la determinación experimental del tiempo de relajación. Bueno, ten en cuenta que si el tiempo de relajación es muy bajo, se le puede determinar por el medio de recuperación elástica. En este caso se le aplica un esfuerzo a la probeta apropiado y se la mantiene hasta que el componente anelástico del esfuerzo alcanza una efectividad de valor de equilibrio y posterior a ello se retira el esfuerzo y se mide la deformación en función del tiempo. Bueno, esto ya lo expliqué anteriormente, es como que la formación elástica, como está afectada, necesita un tratamiento adicional para que la anelástica aparezca y con ayuda de eso, bajo unas condiciones ideales, hasta que llegue a su equilibrio y pueda regresar a su valor inicial. Y también ahí podemos, en ese lapsus que hay de regreso y de ida, podemos ver la deformación en función al tiempo. Ahora, otro método de recuperación elástico no es particularmente apropiado para usar cuando el tiempo de relajación es de orden de segundos en lugar de minutos. Bueno, claro, porque eso, la deformación elástica comparado con la formación anelástica. La anelástica necesita más tiempo para que retorne a su formación inicial. Por tanto, si el método no puede ser aplicado con mucha efectividad o no sería apropiado cuando el tiempo esté en segundos. ¿Por qué? Porque no habría el tiempo suficiente para que regrese la estructura a su valor inicial y puedan generar nuevamente la materia. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo no es un péndulo de torsión, donde tenemos un tornillo sujetador, una probeta, tornillo sujetador, un espejo, bloque de hierro y la barra de inercia. Bueno, esto va a girar y va a comenzar a tener un torque. Bueno, en la parte inferior vamos a comenzar a generar un torque a propósito con la finalidad de ver qué le pasa a la probeta. Lo que le pasó fue que tuvo como eso, el torque propio del torque provoca las vibraciones, esas vibraciones fueron en escala y se pasaron a la probeta, lo cual la probeta botó la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es de la variación amortiguada del péndulo de torsión. Porque por el momento que esta torsión comienza a haber unas vibraciones y se comienzan a hacer progresivas toda la altura de la, de la probeta, entonces se puede hacer ahí en intersticial, se puede hacer en círculos y ya se puede hacer ese país y secuencia. Y nos arroja lo siguiente, una amplitud mayor, luego bajando, 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 al final que va bajando, es progresivo, va decreciendo al momento que aumenta el tiempo. Un dato también importante de este tratamiento es que la probeta también puede sufrir daño, ya que si se le hace un esfuerzo de torque mayor al que su límite elástico puede alcanzar, por ejemplo, si pasa el límite elástico se convierte en plástico y se rompe,
ya no tendríamos la oportunidad de retraer ese movimiento. Pero si estamos ahí nada más y le agregamos una deformación que lo mantenga en un equilibrio con la finalidad de que se convierte en una deformación anelástica, podría regresar. Habrá que tener en cuenta en esa parte que el experimento es válido siempre y cuando no se exceda con la fuerza y la amplitud. En todos los casos se aplique más o menor fuerza va disminuyendo a razón del tiempo. Tenemos la capacidad de amortiguado específico, que es la mitad de la fricción interna que se da en la igualdad, la variación de E respecto a E. Esta cantidad se utiliza con frecuencia para los ingenieros para expresar las propiedades absorbentes de la energía, los materiales de construcción. Esto en ingeniería civil, en ingeniería industrial, hasta en los propios controladores de ello, para lograr mantener la propiedad de absorber los materiales, por ejemplo, ladrillo o el hormigón ya armado, se rige bajo estas condiciones. A medida que más aplicamos la fricción, genera la disminución logarítmica. O sea, si más generamos fricción entre los materiales, genera una disminución logarítmica, que cual es representada como el logaritmo natural de las amplitudes sucesivas. Y también tenemos que se nos presenta lo que es la fracción de energía perdida por ciclo. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una pérdida máxima con respecto a ella y que eso está derivado que está derivada y depende de la velocidad angular del péndulo y del tiempo de relajamiento de la difusión transversal. Esta variación matematizada sería dos veces la variación de la pérdida de máxima de energía fraccional por la velocidad angular del péndulo, por el tiempo de relajación de la difusión intersticial sobre uno más la velocidad angular al cuadrado por el tiempo de relajación de la difusión intersticial al cuadrado. Esto que nos expresa que si el, la velocidad angular, si el tiempo de relajación es muy largo, esto prácticamente se va a hacer prácticamente uno o cero. Por eso el tiempo de relajación no es tan largo, es promedio, porque si no, al momento de acá de hacer la operación, ejecutar la ecuación, esto se va a hacer prácticamente cero o prácticamente uno, y no va a haber, no, y no varía, y no habría una pérdida. Y eso sería lo ideal, cuando esto cae cero, o cuando la velocidad angular del péndulo, o sea, o cuando la velocidad angular del péndulo va a una velocidad bastante rápida, también podríamos decir es- que esto prácticamente es cero y por tanto la pérdida de de las propiedades absorbentes de energía va a ser prácticamente es nula. Por ejemplo, acá, cuando esta operación sale cero, significa que es el máximo. ¿Por qué? Porque ya no habría pérdida, no hay pérdida, cero pérdidas. De momento iba creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ahí queda nuestra curva prolongada cuando el tiempo es cero. Bajo un logaritmo natural va creciendo desde el logaritmo natural del tiempo de relajamiento, cero, y luego el logaritmo natural viene ya de lo que es la velocidad angular. Bueno, hasta ahí nuestro curso de la diapositiva de los dos temas que hemos tratado, la difusión intersticial y la difusión de la solidificación de soluciones sólidas. Un dato adicional e importante es en el estudio de estos tipos de mecanismos y lograr ver su amplitud y su comportamiento en el amortiguado, haciendo un reconteo de las diapositivas. Eso también es importante al tener en cuenta que la superficie esté más rápido con respecto al límite de grano y con respecto al material en sí dentro de ella, hace este tipo de variaciones. También es importante esta parte de las áreas
los métodos de Matano, donde acá aplicado mola integral, donde acá había una conservación de carbono. ¿No? Bueno, eso sería todos los dos temas que hemos abarcado durante estos diapositivas de aproximadamente una hora. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.